Bueno, antes de empezar, jóvenes, no sé si por ahí ya les llegó alguna notificación acerca de los capítulos estudiantiles que hay ahí en materiales. Sí, profe, ya nos avisaron. Sí, sí, miren, pues a lo mejor alguno de ustedes ya está, ¿verdad? Pero creo que es importante, sobre todo porque muchas veces por medio de los capítulos, pues pueden tener alguna visita, y puede ser un poco más formal que cuando están en la materia y se tiene que planear una visita y luego hay muchas trabas, ¿verdad? Entonces, esa sería una de las principales, pues beneficios, ¿verdad? Aparte, pues, de muchos otros beneficios, pero bueno, ese sería uno de los beneficios que puede estar, pues, en contacto con la industria. No sé si alguien de ustedes por aquí forma parte de ese capítulo. También, bueno, comentaron que iba a haber liberación de un crédito complementario. No sé si ustedes ya hayan liberado ese crédito o no sé si lo van a liberar o no sé. Pues de hecho nos acaban de mandar la información de que va a haber uno de, creo que son 8 semanas o algo así, Ajá. y para crédito complementario, pero no mandan los links para registrarnos ni nada parecido. Ah, bueno, creo que por aquí me lo mandaron y a ver si ahorita se los puedo compartir. Ahorita pues en un ratito se los comparto. Sí, Sí va a ser para el lunes, pues 5 de octubre. Nada más que algunos sí van a entrar, algunos otros no sé, pero pues ya nos ponemos de acuerdo, pero ahorita en un momento les paso esos links aquí en el grupo. Sí, pero bueno, me comentaron pues eso que les hiciera saber, lo de los capítulos, ¿verdad? Aparte de que cuando forman parte de un capítulo, pues también tienen, por ejemplo, acceso a las diferentes, revistas, ¿verdad? Donde ustedes pueden descargar, pues, archivos, sobre todo, pues, del capítulo AW y el AIST, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta y ahorita en un ratito yo les mando estos links que a mí me compartieron para, pues, si pueden echarle un vistazo, ¿verdad? También les envió el oficio y todo, para que ahí lo vean ustedes, pero bueno, ya es decisión de cada quien, ¿eh? O sea, es decisión de cada quien, si puede entrar, si también tiene la posibilidad, porque creo que también por ahí les genera algún pequeño costo, la inscripción y todo, pues eso, ¿verdad? Pero bueno, ya está en su decisión, ¿verdad? De ustedes, pero creo que sí es buena opción. El único detalle, pues que a veces pues hacen alguna actividad y pues no pueden entrar a clase por estar gestionando alguna visita, por estar gestionando alguna actividad extraordinaria aquí del TEC o consiguiendo alguna visita, ¿verdad? Entonces ya dependiendo pues de eso. Bueno, sí se ve mi pantalla, si la pueden anclar. O más bien no es de compartir la pantalla, entonces sí la pueden ver todos. Sí, sí se ve, profe. Ok. Bueno, nos habíamos quedado en esto, ¿verdad? Íbamos a ver Dejando dormida. el espectro electromagnético, ¿sí? Abarca diferentes órdenes de magnitud en cuanto a la frecuencia y longitud de onda, ¿verdad? Sabíamos entonces que una señal con mayor longitud de onda, pues iba a tener mayor o menor frecuencia. Jóvenes, sí. iba a ser cuando yo tenía una longitud de onda mayor, iba a tener una frecuencia ¿de qué tipo? Más corta, ¿no? Más corta. Y si debe tener una longitud de onda más pequeña, Es una longitud más larga.
Una longitud de onda más pequeña, ¿qué Una quiere frecuencia decir? más larga, perdón. Una frecuencia más larga, ¿verdad? ¿Y el poder energético cómo iba a ser? El poder, Cuando es más la pequeña, energía. más fuerte. Ajá. Cuando yo tengo una longitud de onda más pequeña y también mayor frecuencia, obviamente iba a tener una energía más grande. Si yo tengo una longitud de onda más grande, iba a tener una frecuencia más pequeña con amplitudes más grandes, pero esas amplitudes más grandes me dice a mí que voy a tener yo pues una energía más pequeña, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí lo vemos. Entonces, si se fijan ustedes, si nosotros estamos hablando de longitudes de onda pequeñas, estamos hablando de longitudes de onda en órdenes de Armstrong, por ejemplo, o en órdenes de nanómetros, pero más que nada en Armstrong. Si se fijan aquí, los rayos X, por ejemplo, si vemos tienen una frecuencia alta, tiene una longitud de onda, ¿de qué tipo, jóvenes? Pequeña, si ven 10 a la menos 10. Entonces, y ustedes van a decir, pero pues ni se ven, profe, pues no que tienen mucha energía estas ondas. Pues ahí está el detallito, que cuando nosotros no las vemos es el problema más grande, porque tiene un poder energético muy grande. Entonces, si hablamos de rayos X, por ejemplo, nosotros tendríamos, o como somos material orgánico, bueno, y también hay material inorgánico, como son nuestros cerámicos que tiene nuestro cuerpo, pues interaccionarían más, aunque no los vemos, pero serían más violentos. No hablando así de rayos gamma, rayos cósmicos, pues todavía tenemos una frecuencia más grande y una longitud todavía más pequeña. Entonces, si nos vamos entonces hacia el lado derecho, ya teníamos nosotros una, una luz visible, ¿verdad? La luz visible pues anda en estos rangos, en frecuencias de 10 a la 15, 10 a la 14 Hertz, y andamos hablando de que estamos entre 10 a la menos 4 hasta 10 a la menos 5 más o menos en longitud de onda, ¿verdad? Pero la energía va disminuyendo entonces hacia la parte derecha, entonces ahí sí nosotros vamos a ir percibiendo, ¿verdad? De acuerdo a nuestra resolución del ojo humano, ¿verdad? Como comentaron algunos compañeros, algunos animales poseen unas resoluciones diferentes, pero nosotros tenemos una resolución específica. Por eso es que estos espectros, pues únicamente lo puede ver pues nuestros ojos, ¿verdad? Pero cuando tendemos a longitudes de onda más grande. No por el hecho de decir eso, van a decir, pues entonces un halcón va a ver los rayos X, ¿no? O sea, él tiene mayor resolución, pero no por el hecho va a poder ver esos rayos X, ¿sí me entiende? Sí, profe. ¿Alguien sabe la resolución del ojo humano? 480 megapíxeles. 480 megapíxeles. ¿Alguien más, jóvenes? Creo que no, profe, no tenemos idea. Más o menos andan en ese rango. Exactamente son 576 megapíxeles. Su compañero se acercó mucho a estos ojos, ¿verdad? También los ojos, pues depende. Los ojos claros, si se fijan, se ven bien, pero también es como un defecto o una mutación de las personas. Y de hecho, los que tienen los ojos más claros son más susceptibles a la incidencia de esa radiación de luz ultra, de la luz visible, pues tienden a usar gafas, tienden a usar gorra o hacer los ojos chiquitos porque la luz entra más fácilmente a través del iris, ¿verdad? De nuestro ojo.
Entonces, también son, les digo, defectos que pues por estética, pues todas las muchachillas por ahí buscan muchachos de ojos azules, ¿verdad? Pero la luz les incide más fuerte y por lo tanto, pues tienen que ponerse algún gorra, algunos lentes, porque sí les entra más cantidad de radiación, porque finalmente estamos hablando que es la radiación, ¿verdad? Si vamos acá, todavía los microondas, ¿verdad? Fíjense, las microondas, pues son malos, ¿verdad? Finalmente las microondas, pues se pueden escuchar, pero también no se pueden ver, ¿verdad? Y si nos vamos acá, pues tenemos las señales hasta el radio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿se fijan ustedes? Si nosotros partimos de aquí hacia acá, pues nosotros estamos en constante contacto con todas esta rango de espectros electromagnéticos, ¿sí o no? Sí, maestro. ¿Sí? Entonces, si se fijan, si ahorita yo que estoy aquí sentado en la computadora y ustedes, pues están expuestos a una radiación. Si traemos el celular, estamos expuestos a una radiación. En cuanto se vincula una llamada con otra y estamos con el oído, le estamos mandando radiación a nuestro sistema auditivo y muchas personas pues son más susceptibles, se pueden lastimar, ¿verdad? O igual la cantidad de luz que entra a nuestros ojos, pues con el tiempo algunos soportamos menos, tenemos que usar lentes, algunos otros pues no, pero ya depende de cada organismo. Ustedes saben, en estas señales de radio más o menos estamos hablando de 10 a la 12 en metros en longitud de onda y con una frecuencia más o menos de 10 a las 6 Hz. ¿En dónde están o dónde viajan? ¿O dónde por ahí dónde están las señales de radio? No de Radio Ranchito, jóvenes, estamos hablando también señales de radio de la industria naval, de la industria aeronáutica, militar, Hablo de las, etcétera. ¿Mande? hablo de las antenas que están en los... En las antenas, ¿verdad? Hay antenas muy potentes que están muy alto. ¿Y por dónde viajan esas señales o esa radiación? Pues por el espacio, ¿verdad? Por el aire. Pero específicamente, ¿dónde andan todas esas? ¿O por dónde se pueden transmitir? Acuérdense que nuestra planeta Tierra tiene capas. Por la ionosfera, jóvenes. La ionosfera es la responsable de todas esas emisiones radiofónicas y que pueden viajar a través del espacio, ¿verdad? Pero finalmente sigue siendo pues una radiación, ¿verdad? Bueno, entonces esto de la longitud de onda, pues ya queda un poquito más claro, ¿verdad? Entonces finalmente nosotros en un análisis de espectroscopía, ¿qué es lo que incide ahí que habíamos comentado? Pues ahí está, ¿no? Una fuente de luz, ¿sí o no? Esta fuente de luz, donde hay un filtro monocromador que nos ayuda a nosotros a filtrar esta señal y a concentrarla a nuestra muestra para que finalmente tengamos un detector de luz y por lo tanto, pues un espectro, ¿sí o no? Entonces, funciona a través de una fuente de luz. Obviamente de ahí ya se denominan diferentes técnicas de espectroscopía, el infrarrojo, espectroscopía de masas, de absorción atómica, ¿sí? Pero el principio es una fuente de iluminación o radiación, ¿verdad? Que finalmente nosotros estamos pues en esta luz visible. Obviamente esta luz visible es una radiación natural. ¿Y esta qué fuente de iluminación es? Artificial. Artificial, ¿verdad? Obviamente. Ah, ¿y por qué tiene que estar este foco así en forma de bombilla? O bueno, los ahorradores, ¿por qué tienen ese material cerámico de vidrio? ¿Para qué es?
para dispersar las ondas. Para dispersar las ondas. ¿Qué más? Para reflejar las ondas. Para sí, sí nos ayuda. De hecho, nosotros emitimos esta señal mediante una fuente de iluminación artificial y hay una dispersión de luz, de energía, ¿verdad? Que finalmente, ¿quién origina esa dispersión de luz o energía? ¿O quién genera esa emisión de luz? Obviamente hay focos de diferentes watts, ¿verdad? O sea, desde niños hemos visto. Ahorita pues ya están los ahorradores. Pero primeramente, ¿quién genera esta fuente de iluminación? La electricidad. La electricidad. Ok, ¿la electricidad a dónde llega? Mm, ¿En el foco a dónde llega esa Pues pasa electricidad? por un filamento y lo Por un, calienta y eso genera la luz. por un filamento, ¿verdad? Eso nos genera a nosotros una emisión de luz y su compañero y se calienta, obviamente. Obviamente, la diferencia entre un foco ahorrador y un foco convencional, pues primeramente físicamente vamos a decir, pues ese se calienta y el LED se calienta menos. Al calentarse más o menos, ¿qué significa? Que el que se calienta menos tiene un mejor desempeño porque eh, la energía la disipa más en luz que en calor. Muy bien, joven. Entonces, Y también jala menos voltaje, ¿no? O sea, mucho menos voltaje. ¿Por qué? Como dice su compañero, la energía se manifiesta de manera de iluminación y menos calor que las bombillas que tenían todos nuestros abuelitos, ¿verdad? O las que tienen los ranchos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, se genera o se trae, en vez de generar iluminación o energía luminosa, genera calor, por eso se desperdicia más. Ok, ya sé que llega un filamento, ya sé que tiene una bombilla de material de qué tipo. Cerámica. Cerámico, ¿verdad? ¿Para qué me sirve esa cerámica? Ese cerámico, es vidrio. Pues podría ser para que no se caliente a temperaturas excesivas, profe. el aire que tiene adentro lo aísla, ¿no? Y también aguanta más el calor la cerámica. Ok, primeramente lo aísla, ¿verdad? ¿Para qué nos servirá a nosotros aparte este aislamiento? Sí, lo que dicen está bien, pero ¿para qué más? Danos pistas, profe. Para que no se queme el filamento. Por ahí va. Para que no se queme el filamento. ¿Por qué se quemaría el filamento? ¿O por qué se fracturaría el filamento? Porque ustedes por ahí han visto los focos ya fundidos y está el resortito ya ahí bailando, ¿verdad? Y decía, pues ya se tronó la resistencia, ya no sirve. ¿Por qué creen que se fracturaría o se quemaría? No tanto de quemarse, sino fallaría ese filamento y se rompe. Obviamente, aunque esté el vidrio, por reaccionar pues con el por reaccionar con el oxígeno, ¿verdad? Entonces, Ah. si reacciona con al el estar oxígeno, caliente. finalmente, esa resistencia es una aleación metálica. Si reacciona con el oxígeno, ¿qué está pasando? Una combustión, güey. No tanto combustión, Se oxida. Se oxida. se oxida, ¿verdad? Entonces, si se oxida, ¿qué está pasando? Se corroe, porque la oxidación es un producto de corrosión. Se corroe, por lo tanto, se va desgastando y se va formando ese óxido a alta temperatura y con el tiempo, pues se va a corroer y no va a servir. Entonces, ese aislante, aparte de dispersar la luz, nos ayuda a nosotros a que ese filamento no se corroa. Obviamente ahora ya los ahorradores, los focos ahorradores, pues ya vienen en otra configuración, ya el calentamiento es más pequeño, tienen un gas dentro de ese filamento, por eso hay que tener mucho cuidado y ese gas es tóxico. Cuando se quebre un foco ahorrador,
hay que tener mucho cuidadito porque se quebra y aunque nosotros no veamos el humo, genera gases tóxicos que pueden ser perjudiciales para los tóxicos, les ayuda una atmósfera controlada dentro de ese vidrio para que dure más y que se caliente menos, ¿verdad? Estabiliza más lo que es la energía para dispersar la manera de iluminación, ¿verdad? Y bueno, como hemos hablado pues de luz, que es el principio para una técnica de espectroscopia, obviamente, distribuirse de dos maneras que suelen emplearse en términos de longitud de onda y frecuencia. Ya no somos, ¿verdad? La longitud de onda y frecuencia nosotros la vamos a tener, que esa longitud de onda Creo que no tenemos idea, profe. es cuando Entre nosotros, picos de ondas, ¿no? Entre entre los picos de onda, cuando nosotros finalmente tenemos pi, porque acuérdense, aquí que tendríamos, acuérdense que pi para mí es una vuelta completa, un ciclo, porque finalmente estamos hablando de radianes, ¿o de qué estamos hablando aquí? Estoy hablando de pi, Sí, de radianes, ¿no? radianes, ¿verdad? Que finalmente en dado momento yo lo puedo convertir a coordenadas cartesianas o polares, pues, ¿verdad? Para poder determinar un ángulo. Pero finalmente, si yo estoy aquí en 0 y yo llego aquí, ¿cuánto tendré aquí? Pi medios. Aquí sería pi medios, No, más bien pi cuartos. pi cuartos, me da un cuarto de pi. Aquí, ¿qué tendría? Pi medios, Sí. ¿verdad? Aquí sí yo tendría 3/4 de pi y por lo tanto yo tendría un pi aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, cuando yo tengo un ciclo completo, ¿sí? Yo voy a decir que se me forma un pi. Obviamente, hay desfasamientos, ¿sí? O sea, si yo tengo un comportamiento ideal, yo voy a empezar de aquí. Pero hay desfasamientos donde yo tengo que convertir las señales de coseno a seno o de seno a coseno, ¿verdad? Porque finalmente es más menos. Pero si yo empiezo de aquí, pues mi ciclo terminaría aquí. Entonces, yo de aquí partiría en 0 pi, y aquí pediría es un cuarto de pi, un medio, 3/4 y un pi. Entonces, hay también desfasamiento, ¿verdad? De hecho, en la realidad, todos los multímetros funcionan con un average hace un promedio y hace un ajuste de las señales desfasadas cuando nosotros medimos, por ejemplo, un voltaje o una diferencia de potencial, ¿verdad? Pero bueno, yo sé entonces que entonces la longitud de onda es cuando yo cumplo un ciclo, ¿sí? Y ese ciclo finalmente es cuando yo voy repitiendo una vuelta completa o una onda, ¿sí? Entonces la frecuencia a mí me va a decir cuántas veces está repitiendo ese ciclo. Si decimos que partimos de aquí cuando estamos en ideal, en un comportamiento ideal, pues finalmente yo voy a tener aquí pi, de aquí otra vez parto pi, cuántos pi y cuántos ciclos estoy teniendo. De ahí lo que es la frecuencia y el número de veces que se repite un comportamiento sinusoidal. Entonces, si mi longitud de onda es de aquí a aquí sería mi amplitud. Si yo tengo de aquí a aquí una amplitud muy grande, yo debería que esperar una longitud de onda más corta. Pero si de aquí a aquí disminuye lo que es la amplitud, yo tendría una longitud de onda más grande porque se va a repetir más veces, de acuerdo a que yo voy a tener amplitudes más pequeñas, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo cuando tengo señales vibracionales en los átomos, yo los hago vibrar cuando yo tengo señales
en longitud de onda muy pequeñas y en frecuencia, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando yo quiero calentar una pieza, caliento mi pieza y empiezo a generar vibración en los átomos, ¿verdad? Es algo muy parecido. Bueno, otra manera que se puede escribir es que las propiedades de las partículas se expresan en términos de paquetes de energía llamados fotones, jóvenes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije? Hay una fuente de radiación que es la luz, pero se transmite mediante ¿qué? Pues mediante fotones. Estos fotones son partículas que van a estar incidiendo sobre los mismos átomos que yo tengo en mi material, ¿verdad? No es tanto que llegó luz y pues ya ahí me da una señal, sino que esta energía se agrupan y forman fotones para incidir sobre la muestra. Entonces, estos términos son válidos en todo el espectro electromagnético, ¿verdad? De la luz visible. Sí tenemos que tener lo que es un rango y en todo ese rango, pues finalmente, pues hay luz. Y esa luz finalmente genera un espectro y nos genera unos colores primarios, ¿verdad? Y bueno, dice, es en todo el espectro electromagnético y no se limitan a lo que normalmente se considera que es la luz. La luz la podemos tener visible, la podemos tener ultravioleta e infrarroja. Yo en un microscopio óptico, ya sea metalográfico o para aplicaciones de biología, yo puedo tener inclusive luz infrarroja. Yo puedo tener luz halógena, pero finalmente sigue siendo luz. La luz ultravioleta es una longitud de onda que cambia y es más pequeña, por eso venden por ahí cremas que dice factor UV. No sé si han visto por ahí, o sea, hay gente que somos susceptibles a esa luz ultravioleta, que es finalmente la radiación pues del sol, pero muchas veces esa luz ultravioleta sí penetra a ciertas capas de nuestra piel, que finalmente nuestra piel son células y es un material orgánico y que puede con el tiempo generar modificación celular y por eso la gente le da cáncer. Por eso mucha gente tiene que ponerle ahí esa cremita y de hecho son hasta más caras, ¿verdad? Porque es filtro UV. O sea, les filtra y les transforma la longitud de onda de esa radiación ultravioleta y ya llega pues con menos cantidad de energía. Se amplía lo que es la amplitud de esa frecuencia, de esta, pero la longitud de onda pues se hace más grande y ya no es tan repetitivo y por eso es que esas pomadas actúan para gente muy susceptible, ¿verdad? Entonces esta luz se considera de naturaleza ondulatoria, ¿sí? Por eso es que debemos que asemejarla que los espectros electromagnéticos pues son de manera ondulatoria, ¿verdad? Pues consta de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, por eso es que es electromagnético, ¿sí? Esos campos forman ángulos rectos entre sí y viajan a velocidad constante en un medio dado. De aquí es que, por ejemplo, podemos decir, en el vacío esta velocidad es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿sí? En el vacío. Obviamente cuando ya estamos hablando de aire, pues esta tiene que disminuir porque en el aire finalmente hay moléculas de hidrógeno. ¿Qué más? En el aire, ¿qué hay, jóvenes? ¿Qué compone el aire? Todo, profe, ahí. ¿Como de qué? CO2, piel muerta, contaminantes. Sí, hay de todo, pero específicamente si de ustedes van a hacer algún análisis y dicen aire, pues siempre se van a ir luego a que el aire está compuesto de ¿qué? Pues de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. De ahí ya se derivan algunos otros compuestos, inclusive agua y piel muerta, como dice su compañero, ¿verdad? O sea, hay de todo, ¿verdad? La contaminación ahorita ya modificó este aire y por eso hay tanto calentamiento global y hay muchos cambios en lo que es el ecosistema
Por eso es que a veces ya ahora no debería que llover, ahora sí debería que llover y no llueve. Y en muchos lados, inclusive existen lo que son las lluvias ácidas. ¿Han escuchado de las lluvias ácidas? Sí. ¿Qué son las lluvias ácidas? No es que llueva totalmente ácido, ¿verdad? Porque pues, nos deshace, joven, pero No, ¿a qué pero lo degradan más las... Ajá, perdón. degradan más la materia? Exactamente, o sea, el agua que está cayendo ya no cae con el pH que nosotros sabemos que tiene el agua. Entonces se modifica ese pH y ese pH finalmente, ¿qué es, jóvenes? ¿Se acuerdan qué era el pH? El nivel de acidez. Es el o nivel de de- acidez. De 7 para abajo, ¿no? De 7 para abajo o de 7 El para agua arriba. tiene un pH de 7. Así. Tiene que tener uno neutro, ¿verdad? Porque si nosotros nos vamos hacia el otro lado, ya estamos en pH alcalinos, pero finalmente el pH se llama que es el potencial de hidrógeno. Si tenemos valores negativos, valores pequeños, estamos en un comportamiento ácido, ¿verdad? Si estamos en valores positivos o al lado derecho, estamos en valores alcalinos o básicos, ¿verdad? Entonces, degrada más rápido, pues la materia. Es lo mismo. Si nosotros consideramos la luz ultravioleta y que no hay personas que se pongan algún filtro y trabajan todo el día en el sol y andan para allá, y para acá se les empieza a pigmentar la piel y aguas, ¿verdad? No es que estén pecosos por naturaleza, ¿verdad? Se les empieza a pigmentar y se cambia lo que es el pH de las células. Pero entonces, si se cambia a muy ácido, pues también no es bueno. Por eso es que por ahí venden aguas alcalinas, que modifique ese pH y el chiste es regularlo, hacerlo más alcalino y no ácido. Por eso es que las células se modifican y empiezan a generar pues pequeños tumorcitos, ¿verdad? Bueno, entonces sí vamos claros, ¿verdad, jóvenes? Que esta emisión de luz finalmente tiene comportamiento, ¿verdad? Y que también, si nos vamos fuera de la idealidad, podría tener este comportamiento, pero sigue siendo un ciclo. O sea, si yo empiezo de aquí, mis 2 pies aquí, independientemente que esta longitud de onda esté más inclinada, quiere decir que se está modificando. Es como cuando, bueno, lo vamos a ver más adelante. Es cuando ustedes tienen un espectro, finalmente un espectro, ustedes siempre lo quieren ver, que ese espectro se grafique a 90 grados, o sea, muy derechito, ¿verdad? Que esté así, pues está aquí esa curvita, está a 90 grados. Creo que el que está acostadito es el campo electromagnético y el otro es el campo eléctrico. Exactamente. Toda la combinación nos genera, pues, el campo electromagnético. Sí, muy bien, joven. Sí, exactamente. Entonces, cuando nosotros generamos esto, finalmente, de todas maneras, generamos este ciclo completo, ¿verdad? Si, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados siempre a ver espectros, les digo, muy picuditos, o sea, que tengan su ángulo a 90 grados, muy rectos, ¿verdad? Ahora más adelante, como lo van a ver en difracción de rayos X, o no sé, creo que por ahí ya andan tocando esos temas en propiedades mecánicas. Los picos pueden estar deformados y pueden tener estas inclinaciones como lo tiene este tipo de señal, ¿verdad? Pero es porque ese material pues ya sufrió algún trabajo externo, algún tratamiento térmico mal hecho, alguna deformación, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre estamos acostumbrados a ver esto. Obviamente que si nosotros vemos en un monitor, no nos va a dar este comportamiento. Siempre nosotros vamos a tener comportamientos así ideales, pero es porque ya nos está traduciendo esa señal, y esa señal finalmente nos la traducen ajustes diferenciales, como lo son las series de Fourier, que ya más adelante lo van a ver en sus clases de mate. Entonces, esas series de Fourier lo que me hacen es traducirme esa señal sinusoidal a un pico, ¿verdad? A un espectro, para yo poder hacer un análisis, porque yo puedo ver todo esto,
pero en realidad son muchísimos y hay que traducirlos para poder agrupar y poder examinar mejor el comportamiento que se esté analizando. Inclusive en la vibración mecánica yo puedo estar analizando eso, pero mediante una señal, no mediante un espectro, porque sería muy difícil. Entonces me lo hace una serie de Fourier, y finalmente una serie de Fourier, pues sí hay que resolver las ecuaciones, ¿verdad? Pero en la realidad yo no voy a estar resolviéndolas así rápido, porque sí están largas, obtener esa serie de Fourier, ¿verdad? Dependiendo de los coeficientes que tengamos ahí. Hay varios casos. Entonces lo que hace para resolver esa serie de Fourier es un software, y ese software pues a mí ya me entrega una respuesta, pero ese software finalmente pues es un método numérico, y ese método numérico se emplea, bueno, van a llevar métodos numéricos la siguiente semestre creo, pero finalmente se emplea para yo generar, ¿qué jóvenes? ¿Para qué creen que me ayude un método numérico? Finalmente el método numérico me puede resolver una ecuación diferencial e integral, pero ¿para qué creen que me sirva? ¿O un software para qué me sirve? Ustedes van a decir, bueno, pues es más cómodo utilizar un software que me arroje a mí un resultado y me simplifica a mí un problema que se puede hacer muy grande. Pero finalmente a la realidad de ese software, ¿para qué es? Imagínense, ese software me ayuda a mí para ver cómo viaja la luz a través de diferentes medios. ¿Para qué me va a servir ese software que me hace un ajuste lineal o exponencial o logarítmico, y diferencial o integral, y que me va a dar como respuesta algo que se asemeja a la realidad? Ahí está, ya les dije la respuesta. Pues el tomar como ejemplo o hacer pruebas a través de este software para poder implementarlas dependiendo de, pues, de la frecuencia, radiación Ajá. y el medio en el que se está transmitiendo. Entonces, ¿qué está haciendo ese software? Está simulando, ¿verdad? Entonces, exacto, esa palabra la vamos a usar, profe, pero no me acordé. sí, esos software les hace una simulación, y esa simulación finalmente, o el método numérico que actúa en ese software para hacer la simulación, nos genera una aproximación a la realidad lo más próximo. Sí, pero bueno, ya lo van a ir viendo en sus clases de métodos numéricos, pero así funcionan todos los software de simulación. Sí, sobre todo por ahí han escuchado o han visto simulación matemática. No, pues son cosas del diablo. No hay problema. Ya existen software, pero sí hay que saber el principio y cómo manejarlo y qué me va a dar, ¿verdad? Obviamente los monitores, el monitoreo para yo poder hacer una prueba de espectroscopía, pues finalmente el software me está dando a mí ya un resultado, ya está haciendo todos los cálculos y hay un detector de cómo está la configuración de esa radiación que se le está emitiendo a mi muestra, pero ya me da a mí un resultado, pero finalmente es un software el que ya me está dando. Anteriormente lo que se hacía es que en papel se generaba en esos espectros, se graficaba como una agujita anteriormente, pues era lo que había. Entonces en base a esa agujita pues se tenía que analizar o se empezaban a analizar los espectros, ¿verdad? Entonces, ya ven los ejemplos que hicieron los primeros investigadores, pues era que en un objetivo de color blanco, pues supuestamente se coloreaban en diferentes colores y bandas oscuras dependiendo de cómo era la interacción. ¿Se acuerdan que vimos por ahí ese ejemplillo que estaba de esas personas? Pero es un principio, pero es el mismo, entonces todos los principios ya están en un software, jóvenes. Y nos simplifica pues más la vida, pero sí hay que entender qué resultado me da ese software, ¿verdad? Bueno. Entonces los parámetros clave, jóvenes, si se fijan, es longitud de onda y frecuencia en la luz. Toda la energía asociada con la radiación electromagnética puede definirse como se sigue, que E es igual a H por B, E es igual a mi energía, H es la constante de Planck, acuérdense, y B pues va a ser mi frecuencia,
¿verdad? Entonces, con esta ecuacioncita, pues voy a sacar lo que es mi energía, ¿verdad? Este científico, pues, ajustó esta constante, sí, porque Planck, pues, es un investigador, ¿verdad? Entonces ajustó esta constante para poder ver cómo es esa energía de acuerdo a esta longitud radiación electromagnética. Y la frecuencia está relacionada con la longitud de onda, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que ver si igual a C entre longitud de onda. Obviamente C, pues, es nuestra velocidad de la luz, ¿verdad? Que la tenemos que empezar como si fuera al vacío, ¿verdad? Obviamente que aquí esta velocidad de luz, pues, va a depender de los diferentes medios. Obviamente, en los equipos donde voy a analizar mis muestras, no debe que haber interacción con la atmósfera o con el aire, porque si no ya esta frecuencia se me modificaría. Sí, obviamente la longitud de onda, pues es la longitud ya establecida que yo le estoy incidiendo sobre mi muestra, pero esta velocidad de la luz se tiene que ser una constante, pero yo en mi equipo debo que mantener esa condición de vacío. De ahí hay diferentes técnicas también, el de microscopía electrónica, donde se requiere un vacío para poder ver esta interacción. Obviamente ahí ya, como su nombre lo dice, interaccionan electrones, pero debe que haber un vacío, ¿sí? Si no hay ese vacío, pues a mí me puede dar esas bandas negras que por ahí le salían a los investigadores. Esto yo lo puedo asociar, jóvenes, finalmente en un microscopio óptico. Yo estoy incidiendo una fuente de iluminación artificial, puede ser LED o puede ser luz halógena, puede ser luz infrarroja, y yo no tengo ningún vacío en ese microscopio óptico, es el que tenemos, por ejemplo, en el laboratorio. Entonces yo sí puedo tener diferentes aberraciones cuando yo tengo mi imagen que se forma a reflejarse la luz a través de un objetivo y yo verlo a través de un ocular. Si hay mucha aberración o mucha reflexión de esa luz y que no llega directamente al condensador o al diafragma de mi microscopio, pues lo que voy a ver van a ser zonas oscuras, ¿sí? Entonces es porque yo ya estoy cambiando esta constante, ya no se me está respetando, es porque yo no tengo un vacío, ¿sí me entienden? Pero no porque salgan esas partes oscuras quiere decir que no sirva. Sí va a servir, nada más que esas partes oscuras es la reflexión de la luz y que no llega bien los condensadores también por la textura que tenga cada material en esa emisión de luz sobre el microscopio. Pero acá en espectroscopía sí lo tengo que ver. ¿Por qué? Porque acá esta frecuencia y esta energía finalmente la tengo que controlar porque yo acabo de detectar elementos. En el microscopio óptico, obviamente yo voy a ver lo que es una microestructura o una micrografía de cómo está mi muestra, pero en espectroscopía tengo que ver los elementos, ¿verdad? Finalmente esas son las técnicas que se utilizan para poder caracterizar y qué elementos tengo yo en mi muestra. Entonces, nota la espectroscopía, la longitud de onda se expresa generalmente en micras, nanómetros o números de onda de 1 sobre lambda y se expresa en el recíproco de centímetros. Yo la puedo manejar también en Armstrong, jóvenes, pero finalmente, pues es una longitud donde se expresa, pues en términos de, como su nombre lo dice, longitud, ¿verdad? Entonces ya lo voy a tener en metros, micrómetros, nanómetros o Armstrong, ¿verdad? ¿Cuál sigue de los Armstrong, jóvenes? El pico El picómetro, ¿verdad? ¿Cuál es la unidad del picómetro? por 10 a la menos 12, Muy bien, por eso a la menos 12. ¿El nanómetro? por 10 a la menos 9, ¿Y el Armstrong? por 10 a la menos 10 Muy bien. Metros, ¿verdad? metros, sí. Muy bien, joven. Bueno, y ya por último vamos a ver esto por hoy, ¿verdad? Entonces, si se fijan entonces ustedes, va a haber una absorción y una emisión. La absorción quiere decir que es la energía que se va a introducir o interaccionar con lo que es mi materia. Mi materia finalmente son átomos,
Esos átomos ya sabemos que están constituidos por enlaces químicos, y esos enlaces químicos a su vez forman estructuras cristalinas. Para yo poder formar un cristal, hablando de un material cristalino, obviamente, si ustedes en términos de absorción meten un vidrio, ¿creen que les pueda dar una señal? Solo va a reflejar la luz, ¿no? O más bien va a pasar a través de él. Pues va a pasar a través de él, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pusiera un polarizado en la parte superior e inferior, ahí sí yo no dejaría pasar toda la cantidad de esa energía, ¿verdad? Algunas sí pasaría, pero otra no. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, yo estaría modificando la longitud de onda nada más, ¿verdad? Pero mi objetivo no es tener eso, yo lo que quiero es que esa energía se absorba para que esa radiación electromagnética interaccione con la materia. Sí, o sea, yo quiero que esa radiación interaccione con la materia para que a mí me dé un resultado, porque si pasa o es transparente como puede ser en alguna muestra biológica, porque una muestra biológica sí va a atravesar, porque es un material orgánico, pero mis muestras en mi rama que yo estoy estudiando, la mayoría de materiales pues van a ser de tipo inorgánico, ¿sí o no? ¿Sí estamos de Sí, acuerdo? profe. Yo voy a tener mi material de tipo inorgánico, ¿verdad? Yo estoy metiendo una aleación metálica y ahí voy a tener enlaces metálicos, enlaces iónicos, etcétera. Pero es un material inorgánico, ¿verdad? Todos los podemos clasificar en absorción. Entonces, en absorción, hay absorción con B y absorción con D. Pero bueno, ya ahora que lleguen a sexto semestre, van a ver bien esa diferencia en su clase de cinética. Pero bueno, ahorita nos quedamos con lo que estamos acostumbrados desde la secundaria, desde la primaria, que es con B, ¿verdad? Toda la radiación electromagnética de una fuente es absorbida por la muestra y origina una disminución de la potencia radiante que llega a un detector. ¿Por qué va a disminuir esa potencia radiante? Porque finalmente yo estoy frenando lo que son los paquetes de energía, que son los fotones, y yo los freno al incidir con esta muestra. ¿Sí? Entonces, esta disminución de la potencia radiante llega a un detector. Entonces, ahí está, eso es lo que yo estoy queriendo, freno esos fotones al momento de que se absorben en la materia, y esta disminución llega a través de un detector. ¿Qué otro más? Procesos de emisión, ahí está. La radiación electromagnética emana desde la muestra, debo tener absorción, que va a ser una disminución, pero luego la radiación emana desde la muestra, o sea, emana, ¿qué es? No es hermana, jóvenes, emana, ¿qué es? Que viene de. Viene de o sale de, ¿verdad? O sea, emana y viene. Lo que origina un aumento de la potencia radiante que llega a un detector. Entonces, se fijan, el detector tiene que hacer la chamba de la absorción, ¿sí? Para detectar la disminución de esa energía. Y aparte, el aumento. Entonces, se fijan, ahí hay un gradiente energético que lo tiene que detectar el detector. Por eso yo les decía que los detectores juegan un papel muy fundamental para poder a mí generarme ese resultado, al generarme a mí mi resultado. ¿Sí ven? Entonces tiene esas dos chambas ese detector, ¿verdad? Detectar la disminución y detectar el aumento para poder yo ver cómo está interaccionando lo que es esa energía con mi materia y darme a mí ese espectro. ¿Sí o no? Ya me cansé, jóvenes, entonces yo creo que le dejamos hasta aquí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartirle la Profe, pantalla. Ajá. entonces podemos decir que las técnicas de análisis nos van a servir para analizar una muestra y ver de qué está compuesto nuestro.
Muy bien, sí, o sea, yo voy a emitir esa radiación y voy a ver con qué elementos está interaccionando esa radiación para que me diga a mí el detector cuáles son esos. O sea, yo puedo hacer análisis, o sea, todas las técnicas, la mayoría, puedo tener análisis cuantitativos y cualitativos. En algunas otras técnicas, como microscopía electrónica, yo tengo análisis semicualitativo y semicuantitativo. Quiere decir que estas técnicas finalmente me están hablando de que la materia o lo que me va a detectar el equipo son los elementos presentes. Las técnicas de microscopía electrónica me pueden hacer eso pero a mí finalmente lo que me interesa ya es obtener una imagen. Con espectroscopía no voy a obtener una imagen, yo voy a obtener un espectro y voy a obtener finalmente pues un porcentaje, ¿verdad? Pero no una imagen ni topográfica, ni una imagen de morfología. Eso lo hacemos allá o en el óptico. Pero sí, como dice su compañero, es más que nada para ver lo que es la química de mi muestra. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, todo Sí, quedó profe, muy bien, gracias. gracias. Bueno, órale pues. Profe, una cosa nada más. Ajá. ¿Cómo es que una muestra emanaría las ondas? O sea, ¿por qué proceso? Debería de generarlas, ¿no? Sí, o sea, emanar quiere decir lo que sale de ella. Entonces hagan de cuenta que únicamente esta radiación va a captar lo que es la información. Es una virtud que tienen estos materiales con la emisión de esta radiación y únicamente va a captar lo que es la información debido a que estos fotones están interactuando con los átomos y a interactuar con los átomos finalmente ¿con quién interactúan? Si hay enlaces, con los electrones. Entonces cada uno de estos detectores ya sabe qué tipo de emisión o longitud de onda al emanar o al emitir tiene cada elemento químico. Por eso me puede dar a mí una respuesta. Por eso cada equipo de espectroscopía dice, este me puede detectar todos los elementos. Y no me detecta los metales nobles. Este sí me detecta todos los elementos que pueden constituir un acero. Entonces va a depender ya de la base de datos y del detector que me coincida con la energía que sale de esa materia, porque no la atraviesa, sino la regresa y llegas a ese detector sabiendo que va a haber un vacío para poder respetar yo lo que es mi frecuencia y la energía que está presente en esa interacción de los fotones con mi materia. ¿Sí, Brian? Sí, ya más o menos lo entendí. Sí, ese es el principio. Ese mismo principio es el mismo cuando ustedes ya vayan a ver una muestra por difracción de rayos X. Obviamente allá interviene la ley de Bragg, se tiene que cumplir el 2 teta y esa difracción de rayos X me la va a dar de acuerdo a mis planos cristalográficos que están presentes en las capas superficiales de mi muestra y me va a generar también un espectro, pero un espectro donde yo voy a tener ya una fase cristalina de acuerdo a los índices de Miller y de acuerdo a una tarjeta cristalográfica, pero es algo muy similar, pero acá es químico, elementos químicos y allá va a ser fases y en barrido o en transmisión va a ser imágenes. Entonces, todas se conforman entre sí. En uno tengo análisis químico, en otro tengo imágenes, en otro tengo fases. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Ya. Ok. ¿Quién faltó, jóvenes? ¿Alguien faltó? ¿Alguien me silenció ahorita, verdad, jóvenes? Porque se desactivó mi sonido, porque no le apreté aquí nada.
No, bueno, yo sí lo estaba escuchando, profe. Ah, bueno. Si no, para darme cuenta de quién fue y irlo a rapar a su casa, jóvenes, se les quita. Pelones como ranas, se les quite, jóvenes. No se crean, no, pero sí se me silenció, ¿eh? Entonces, para que no anden de chistositos, jóvenes, que sí les aplico sus toques. Mañana su casa plomeada. Mañana quien amanezca rapado, pues ya sabe. No se crean, jóvenes, pero sí, nos quedamos en esta parte, jóvenes, y ya nos vemos mañana porque yo también tengo clase, jóvenes. Y ahora me emocioné, jóvenes, hay que dejar 5 minutitos para que vayan, agarren aire y tomen agua y al baño porque sí está cansadito esto. Y luego es lunes, jóvenes, como que no muy bien quieren arrancar. Ya mañana ya no se siente así, solo es el puro lunes. Creo que no Así faltó todo. ninguno, jóvenes. Son 31, parece. No, sí. Sí, faltaron 4. Nos damos Es que se han 35. estado saliendo ya, profe. Son 30. Ah, bueno, son 35, jóvenes. Bueno, órale pues, jóvenes. Nos estamos viendo mañana, jóvenes. Bueno, nos estamos comunicando mañana. Dale, Dale, jóvenes. Hasta mañana. Buenas tardes, nos vemos. Gracias. Hasta mañana, profe. Dale, nos vemos. Hasta luego. Bye. Gracias, Bye. profe. Hasta luego. Dale, gracias.